Hola a todos, vamos a comenzar alrededor de las 5. Vamos a estar esperando a que se conecten todos, así que mientras tanto lo invitamos a que puedan invitar a más equipos o más gente para que se conecten y esperamos y damos partida a las 5 en punto. Ya, según mi celular, ya son las 5, así que bienvenidos a esta primera charla de manufactura aditiva, Introducción a la impresión 3D. En este ciclo de charlas hablaremos sobre los diferentes temas, considerando qué es la impresión 3D, los tipos de tecnologías, los materiales y aplicaciones, en conjunto con la empresa Marford y 3DP. Soy Lorena Victoria Durán, diseñadora industrial y encargada de diseño y prototipado del Centro de Innovación de la Universidad. Y recordarles que en el costado derecho de YouTube está la sección de preguntas. Al final de nuestro ciclo de charlas, de esta primera charla, vamos a ir respondiendo todas estas preguntas y dudas que aparezcan según el ciclo de charlas que tengan. Y también considerar que si alcanzáramos o no alcanzáramos a responder todas estas preguntas, está el correo prototipado@usach.cl, en donde también pueden enviar dudas o consultas o felicitaciones por este ciclo de charlas. Mencionar por último que las redes sociales ya están activas de nuestro centro. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como Centro USACH, y también nos pueden encontrar en LinkedIn como Centro de Innovación usach.cl. Por último, nuestro sitio web, que es www.centroinnovación.cl. Para iniciar, nuestro director, don Alejandro Gutiérrez, nos dará algunas palabras de bienvenida, así que, don Alejandro, le dejo el micrófono para que nos dé su charla. Muchísimas gracias, Lorena. Bueno, primero que todo me gustaría darle la bienvenida y agradecerle a todos por ser partícipe de este ciclo de charlas sobre manufactura aditiva. Para nuestro centro de innovación de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad de Santiago, es un gran honor, ¿ya?, poder contar con su presencia. ¿Ya? Quisiera comenzar esta jornada comentando que nuestro centro de innovación cuenta con un laboratorio prototipado de altas prestaciones, donde se cuenta con maquinaria de última generación y de diferentes procesos. La manufactura ha ido permanentemente evolucionando en la historia, desde la confección de utensilios y armas en forma artesanal, hasta los modernos artilugios que hoy en día tenemos en nuestro diario vivir, ¿ya?
Para ello es necesario contar con maquinarias altamente sofisticadas, ¿ya? Y además de contar con desarrollo muy complejo para lograr obtener estos artilugios. Por lo tanto, la sistematización de este desarrollo es fundamental, ¿ya? Donde las máquinas y procesos en conjunto con el hombre se unen, ¿ya? Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. La manufactura ha evolucionado de tal forma que ha modificado la materialización de una idea, ¿ya? A modo de ejemplo, en un principio, generar algo, un utensilio, consistía en una búsqueda en la naturaleza de algo que podría servir para el objetivo, ¿ya? Era más bien un proceso de búsqueda de lo que había. Pero hoy en día, con la aparición de las herramientas, se crearon procesos, ¿ya? Que materializan esta idea que ahora deben ser previas, ¿ya? Entonces hay todo un esquema de pensar, ¿ya? Que es alterado con la evolución de los procesos de fabricación. Con las máquinas de herramienta, por ejemplo, se genera una base para la generación de piezas que aún utilizamos y que corresponde a generar superficies de revolución y generación de superficies rectas o con componentes lineales. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las piezas que nosotros hoy día podemos hacer con herramientas convencionales están a través de la formación de una superficie de revolución o también como ejemplo de extrusión de cara ya de tipo plana, ¿ya? Eso es un esquema que para los más antiguos, como por ejemplo yo, que provengo de un espacio de tiempo en que solamente teníamos estas máquinas convencionales, ya podíamos solo rescatar material de una pieza inicial. En cambio, ahora con la aparición de las impresoras 3D, cambia la forma y las piezas ahora son generadas agregando material donde es necesario, ¿ya? Esta nueva característica hace cambiar la forma de conseguir las piezas. Y hoy en día es posible crear piezas que con los métodos convencionales no son posibles de hacer. Fíjense bien, oye, eso es algo pero fundamental en este quiebre que se ha hecho con la manufactura 3D, ¿ya? Eso es uno de los objetivos que queremos dar a conocer en esta serie de seminarios que queremos realizar, ¿ya? Un poco centrado en la parte, digo yo, filosófica de cómo concebir y sacar mejor provecho de esto, lo que es la fabricación 3D, ¿ya? Esto ya hoy en día abre un campo de aplicaciones que no tiene límite, ¿ya? No tiene límite. Las geometrías que se pueden generar hoy día, evidentemente, están solamente delimitadas por la imaginación que puede tener cada uno de los diseñadores, ¿ya? O de las personas que están encargadas de generar el sistema, ¿ya? Un poco más con la parte contingente y que nos ha ayudado es cómo la utilización de este tipo de tecnología de impresión 3D nos ha permitido ya hacer colaboraciones en esta pandemia, ¿ya? Desarrollando mascarillas, desarrollando partes y piezas de respiradores, bueno, una serie ya de actividades que nos han permitido abordar algo que es una necesidad latente y que el tiempo juega un papel importantísimo, ¿ya? Que evidentemente en la evaluación de prototipos es fundamental, ¿ya? Para mejorar los tiempos de desarrollo de productos y que estos puedan llegar a satisfacer las necesidades, ¿ya? Yo quiero agradecer a Lorena porque es ella la que se ha encargado de la organización de todo esto en su área de académica de nuestro centro de innovación, ¿ya? Y también, evidentemente, la participación de las empresas que nos han colaborado
ya de alguna forma en el desarrollo, como Markforged, 3DP y también Stratasys, que fue, digamos, uno de los pioneros que partió con esto, ¿ya? Por tal motivo, yo quiero darles la bienvenida, que disfruten de estos seminarios, ¿ya? Puesto que con nuestra visión, como le digo, conceptual y filosófica de esto, quizás le podemos dar una visión más profunda de lo que puede ser la impresión de 3D. Así que no me queda nada más que decirte que bienvenido, ¿ya? Y nada, ¿ya? Y a disfrutar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Alejandro, por sus palabras, y también con esto entendemos que la manufactura aditiva llegó para quedarse. Por lo mismo empezamos con este ciclo de charlas y en esta ocasión nos va a acompañar Felipe Roa, que es director del área de fábrica digital de 3DP. Él tiene bastante experiencia en manufactura e impresión 3D, que lo disfruten muchísimo y que comience la primera charla. Muchas gracias, Lorena, por la introducción. Muchas gracias, Alejandro, por las palabras. Bueno, tal como lo dijo Lorena, mi nombre es Felipe Roa, soy diseñador industrial de la Universidad Diego Portales, director del área de fábrica digital en 3DP y docente en un par de clases en varias universidades. Primero, para comenzar hablando sobre manufactura aditiva, esta primera charla en esta serie, vamos a hablar sobre la introducción, los primeros puntos, vamos a poner tablas sobre la mesa para que estemos hablando dentro del mismo lenguaje, hablemos dentro de las mismas palabras, los mismos tópicos, y las charlas que siguen a continuación durante las próximas semanas, estemos todos nivelados y hablemos en el mismo lenguaje, hablemos de exactamente lo mismo. Así que, para poder comenzar, primero necesitamos partir con la pregunta de cómo se fabrican los objetos, cómo nacen las cosas, cómo llegamos al concepto de la impresión 3D. Vamos a darnos una vuelta un poquito larga, pero va a ser clave para que en las charlas que vienen más adelante podamos hablar nuevamente en el mismo lenguaje. Vamos a darnos, como lo dije, una vuelta un poquito larga, nos tenemos que remontar hasta el año 1760 aproximadamente, en la primera revolución industrial. Vamos a hacer una pincelada bastante amplia, bastante grande sobre las revoluciones industriales a lo largo de la historia. Cabe destacar que cada una de las fechas es solo un esquema, va a depender siempre del autor que queramos referenciar la fecha o el hito exacto, pero en este caso son solo como referencias para tomar en cuestión lo que estamos hablando. Devolviéndonos hasta el año 1760 aproximadamente, vamos a estar hablando sobre la primera revolución industrial, el primer gran hito donde aparecen las máquinas traccionadas por agua, por vapor, donde apoyan al ser humano, donde pasamos de trabajar solo con un par de herramientas, un par de palos, pasamos a trabajar con fábricas, con industria, empiezan a aparecer la gran industria, donde comenzamos a fabricar mucho más rápido, muchas más piezas, comienzan a aparecer nuevas aleaciones en los materiales, en los metales, se comienzan a descubrir nuevas funciones para que el ser humano vaya desarrollando nuevas tecnologías. 100 años después, aproximadamente en 1850, se da el hito de la segunda revolución industrial. Estados Unidos haciendo alardeo de la electricidad y la producción en masa. Aparecen conceptos como el Fordismo, esta gran serie de personas una al lado de la otra, apretando el mismo perno consecutivamente, sin descanso. Pero también aparecen las líneas de producción, los movimientos, el apoyo en el transporte y las producciones. Podemos ejemplificarlo, por ejemplo, con la película Tiempos Modernos, o si es que tienen, por ejemplo, un poco más de tiempo libre, pueden ver la serie Peaky Blinders, donde se ejemplifica perfectamente la segunda revolución industrial. Ya adentrados a mediados del siglo XX, 1950 aproximadamente, tenemos la tercera revolución industrial, donde es relevante la electrónica y la automatización. Comienzan estas herramientas que existían antes, estas maquinarias, comienzan a moverse solas, comienzan a hacer reemplazo de las personas dentro de las fábricas. Comenzamos a eliminar algunos peones, por así decirlo, de las fábricas y comienzan a ser reemplazados por estas máquinas que funcionan solas. Solo deben ser cauteladas durante largas jornadas de trabajo. Pero ya finalizando el siglo XX, comenzando nuestro siglo actual, comienza la cuarta revolución industrial, que se le denomina como manufactura digital,
y es donde comienzan a aparecer conceptos interesantes y que son sumamente relevantes en nuestro día a día, en la actualidad, como lo es el IoT, el Internet de las Cosas, el Big Data, la globalización, dentro de otros. Estas máquinas que en la tercera revolución industrial comenzaron a reemplazar al hombre, ya en la manufactura digital, por medio del IoT y el Big Data, no solo lo reemplazaron, sino que además fueron capaces, por medio del Machine Learning, por ejemplo, de aprender de sus errores, y las máquinas pueden empezar a controlarse ellas mismas, generar básicamente una red neuronal, unas con otras, aprendiendo de sus errores, mejorando, optimizándose, etc. Es dentro de este marco de la cuarta revolución industrial, del Big Data, de la globalización, donde se enmarca la manufactura aditiva y la impresión 3D como concepto específico. Ahora, ya dimos el primer pie, la primera tabla, ahora vamos a hablar sobre qué es la fabricación digital. Nuevamente vamos a ver algunas pinceladas un poco más rápidas de ciertos conceptos. Es una serie de procesos de fabricación basada en maquinaria automatizada por medio del control numérico computarizado. Aquí un pequeño disclaimer en lo que sigue de la presentación. Vamos a estar hablando de muchas terminologías abreviadas por un par de letras. De aquí en adelante, cuando hablemos de control numérico computarizado o estas grandes herramientas, vamos a estar hablando de maquinaria CNC, para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero finalmente todas estas máquinas buscan la finalidad de reducir costos y maximizar ingresos. Pero ¿cómo voy a trabajar o cómo voy a manipular estas máquinas de control numérico computarizado? Claramente por medio de un computador, de un software. ¿Pero qué software en específico? Vamos a ver una triada de software que nos complementan o aportan al trabajo de nuestro desarrollo. Primeramente tenemos los software CAD, que son los software del diseño asistido por computador. Acá en pantalla tenemos el ejemplo de Rhinoceros, de la empresa McNeil, que es uno de los cientos de software dentro del abanico del CAD, donde nos van a permitir, por ejemplo, visualizar, generar estructuras, pasar desde la hoja, pasar desde nuestra mente a el computador, poder visualizar ideas, poder comprenderlas, entenderlas y de cierta forma ir bajando a una realidad. Luego, para poder llevarlas al mundo real, para hacerlas tangibles, nos vamos a apoyar en los software CAM, que es la manufactura asistida por computador. Tal como lo ven acá, está ejemplificado el software Fusion 360 de Autodesk. Probablemente más de alguno conoce software como Inventor, AutoCAD, todos anidados dentro de la marca Autodesk. En este caso, a diferencia del anterior, podemos ver algunas piezas que ya están modeladas dentro de este software CAD, y por medio del CAM podemos ver estas rutas azules, que son la previsualización, cómo uno prevé los tiempos de trabajo de una herramienta de desbaste, de una herramienta que va restando material. De esta forma nosotros podemos controlar cuánto material vamos a utilizar, cuánto tiempo nos vamos a demorar, podemos prever errores si es que lo que estamos fabricando efectivamente es fabricable o no. Y finalmente, dentro de esta triada de software, tenemos, por ejemplo, SolidWorks, que entra dentro de la categoría de los software CAE, que es ingeniería asistida por computador. Los software CAE nos van a permitir poder analizar y estudiar algunas de nuestras geometrías previamente diseñadas en módulos CAD, para entender, por ejemplo, análisis de elementos finitos, análisis de fluido, análisis térmico, dentro de muchas otras propiedades. Nos van a permitir entender y previsualizar antes de la manufactura cómo se va a comportar nuestra pieza frente a determinado esfuerzo o frente a determinadas situaciones en el mundo real. Ahora que ya comprendemos cuáles son las herramientas básicas, vamos a hacer una pequeña comparación un poquito burda entre lo que es la fabricación digital y la fabricación tradicional. Tenemos acá ejemplificado por medio de imágenes los dos tópicos más grandes o los dos extremos más grandes, donde al lado izquierdo tenemos esta línea fordista, donde se ve a cada uno de estos obreros armando un motor, probablemente haciendo la misma parte y la misma pieza del motor eternamente, y al otro costado tenemos una línea completamente automatizada de brazos electrónicos, KUKA o cualquier otra marca, que va haciendo una red entre cada uno de los brazos, se van comunicando entre ellos y van de modo sin personas, sin humanos, automáticamente fabricando, en este caso, una carrocería. Pero si nos vamos a estas dos líneas, tenemos que, si comparamos la fabricación tradicional con la fabricación digital, en base a los costos de producción tenemos una gran diferencia. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a poner el ejemplo en fabricación tradicional si es que hablamos de plásticos inyectados.
y si es que hablamos de manufactura digital o fabricación digital, impresión 3D. Vamos a tener estos dos ejemplos, a pesar de que en cada mundo hay otras posibilidades. Pero, ceñiéndonos solo a la inyección en plástico en lo que respecta a la fabricación tradicional, el costo inicial de producción es altísimo, porque para poder generar una inyección en plástico necesitamos un molde de aluminio, de acero o cualquier otro metal que tiene procesos complejos, tiene que ser trabajado con tiempo, y toda la maquinaria que rodea una inyección es de un costo elevado, versus la fabricación digital, donde el costo inicial de producción es sumamente bajo. Hoy por hoy podemos encontrar una impresora 3D en, no sé, PC Factory por debajo de los 200.000 pesos, 300.000 pesos, y un rollo de filamento que nos permita imprimir en 3D por menos de 20.000 pesos. O sea que estamos hablando de una inversión inferior a los $300 versus el otro donde solo el molde, sin considerar ni la máquina ni la mano de obra, estamos hablando de miles de dólares. Luego nos vamos al origen fabril, en lo que es fabricación tradicional. Si uno piensa inyectar o si uno piensa grandes producciones, todos tenemos en la cabeza Asia, China, Taiwán, Corea, etcétera, todos estos países del sudeste asiático o de Asia en general, donde su industria es mucho más grande, su sistema productivo es mucho más complejo, versus si hablamos del origen fabril de la fabricación digital, como lo mencionaba anteriormente, cualquiera de nosotros podría tener en su casa una impresora 3D y no hay nada más local que la pieza de uno, que el living, que la casa propia. Por lo mismo, si hablamos de logística, en la fabricación tradicional, claro, uno es poder inyectar una pieza en plástico, pero una vez que está inyectada, esta pieza está en China. O sea, tengo que moverla por puertos, por aeropuertos, sean barcos, sean aviones, tengo que ver containers, tengo que ver aduanas, es un sistema súper complejo de permisos, de orígenes, etcétera. Un papeleo, una burocracia gigante, que también tiene asociado un costo, versus que la logística de la fabricación digital es una logística de última milla. Por ejemplo, si es que yo no tengo una impresora 3D en la casa, podría ir a imprimir al centro de prototipado de la universidad y mi logística tiene que ser respecto a saber cuánto me voy a demorar en metro de llegar de mi casa al centro de prototipado y no es más que eso. Al igual forma con las iteraciones. Si es que hablamos de fabricación tradicional, manufactura tradicional, son semanas. Lo que nos demoremos en hablar con el proveedor en China, que de por sí estando en Chile ya es complejo, ya es difícil. Tenemos no solo barreras de distancia, sino tenemos barreras de lenguaje, etc. Por lo tanto, todo lo que queramos hacer se va a ir ralentizando completamente. Si es que nos llegamos a equivocar en un molde, son semanas, es mucho tiempo, por lo tanto, es mucho dinero invertido y probablemente podamos volver a equivocarnos. Errar es completamente humano. Versus que en la fabricación digital, yo puedo dejar una pieza imprimiendo en la impresora 3D, me puedo ir a mi casa, me voy a acostar, al otro día me despierto, tomo desayuno, me devuelvo a la universidad y voy a tener la pieza lista. Esa es toda la logística y por lo tanto puedo equivocarme rápido y por sobre todo puedo equivocarme barato. Y eso es lo interesante de la innovación, eso es lo interesante que nos permite la fabricación digital, de iterar rápido y por sobre todo iterar barato. También, si es que hablamos de iteraciones, hablamos de cada una de las veces que estamos trabajando sobre un mismo concepto. Entonces, ¿qué es la manufactura aditiva? Si es que estábamos hablando de fabricación digital, bajémoslo entonces dentro del embudo que estamos diseñando entre todos nosotros con este discurso. ¿Qué es la manufactura aditiva? Es un conjunto de tecnologías que permite la manufactura de objetos por medio de la adhesión consecutiva de capas de un determinado material. Este puede ser en estado o puede estar en estado sólido o líquido, pero será el proceso físico-químico el que determinará la creación de cada capa y por consecuencia su forma final. Suena bonito, suena y se ve bastante abstracto hasta el momento, así que vamos a pasar a ejemplificar algunas de estas tecnologías. Primero, debemos comparar y debemos determinar el concepto aditivo, adhesión. Si lo comparamos en este esquema de Venn, de estos tres círculos, tenemos que la fabricación tradicional indicada en azul habla sobre la fabricación tradicional que se denomina como el sistema de fabricación conformativo. Acá podemos anidar inyección en plástico, soplado, rotomoldeo, casting,
moldes de silicona, etcétera, todos aquellos procesos que conformen la materia para poder desarrollar un objeto final. Luego tenemos, dentro de estos círculos rojos que contemplan fabricación digital, podemos anidar la fabricación sustractiva. La fabricación sustractiva, como su nombre bien lo dice, es aquella de la cual necesito sustraer material, eliminar material para poder lograr mi pieza final. Acá pueden anidarse conceptos como un router CNC, torno CNC, corte láser, corte por plasma, corte por agua, EDM, todos aquellos procesos en los cuales necesito restar material para poder lograr mi pieza final. ¿Qué genera esto? Que tengo desechos, tengo costos sumados a tener que comprar una pieza mucho más grande para poder desbastarla y llegar a mi pieza final. Y si hablamos entonces de que eso es sustractivo, entenderemos por consecuencia que un sistema de fabricación aditivo es aquel en el cual nosotros vamos sumando, adhiriendo capa por capa el material preciso, exacto que necesitamos para lograr nuestra forma final. Ahora, que ya entendemos y podemos compararlo respecto a otros sistemas de fabricación, vamos a determinarlos en específico. Cabe destacar que si hablamos de impresión 3D o tecnologías aditivas, en lo que responde o lo que nos concierne el día de hoy, los vamos a tomar como sinónimos, ¿ya? Lo que es la impresión 3D, desde el año 2015 se establece una normativa ISO, es decir, una normativa mundial universal de fabricación, la cual estandariza que solo existen 7 sistemas de fabricación. Cada marca de impresoras, de impresión, de tecnología, puede darle un nombre independiente, un nombre de fantasía, pero van a seguir siendo anidadas cada una obligatoriamente dentro de solo 7 tecnologías, solo 7 sistemas. Me encantaría poder hablar sobre los 7 y que podamos conversar y discutir en base a ello. Pero, de nuevo, lo que nos concierne, y para no estar aquí hasta las 11:30 de la noche, vamos a hablar de algunos en específico, pero por sobre todo con detalle, con un poco más de detalle, en el primero, que es la deposición de plástico fundido o FDM. Esta es probablemente la metodología de fabricación más conocida. Acá tenemos un video que cabe destacar, está sumamente acelerado, sumamente apurado, ya que no es tan rápido, pero se puede ejemplificar como el extrusor, que es la pieza que podemos ver acá, al costado derecho superior, es el extrusor. Por esa pieza va a elevar su temperatura acá al centro, y eso va a hacer que el filamento, el material, este hilo con el que nosotros estamos trabajando, pueda ser extruido y depositado capa por capa. Vamos a devolver y le vamos a dar otra vista más al video para que vayan percatando cómo cada una de las capas se va adhiriendo y va sumando uno a uno. Esto, si nosotros lo hubiésemos querido hacer en un sistema, por ejemplo, inyectado, este molde sería gigante, sería carísimo. Esto, pese a que aquí dura un par de segundos, de todas formas son 4 o 5 horas, no estamos hablando de un proceso que dure días tampoco. Luego, si seguimos conversando y seguimos determinando algunas, a un costado derecho de la deposición de plástico fundido o FDM, tenemos la sigla SLA. El sistema de impresión SLA, o estereolitografía, como su nombre original lo indica, es el sistema de impresión más antiguo. Uno podrá pensar que la impresión 3D, como la conocemos hoy por hoy, existe hace 10, 5, 12 años. No es el caso. La estereolitografía fue el primer sistema de manufactura aditiva, de impresión 3D, en ser creado, inventado, patentado en los años 70. Es decir, ya lleva varios años en desarrollo. La diferencia que tiene la estereolitografía por sobre la deposición de plástico fundido es que la deposición de plástico fundido, como les comentaba, tenemos un filamento en estado sólido, el cual se calienta y se va depositando capa por capa. En la estereolitografía es un proceso completamente inverso. Tenemos un estanque, un bowl, por así decirlo, con resina en estado líquido, y esta resina tiene la propiedad de que es fotosensible o fotocurable, por lo tanto, con la acción de la luz, de una luz en una frecuencia específica, en una onda específica, logra curarse, sinterizarse y volverse un sólido. ¿Esto qué genera? Genera esto,
que las piezas, como se puede ver acá abajo, tenemos un bowl con resina líquida, y por debajo de esta es que va apareciendo detalle a detalle, punto a punto, capa a capa, nuestra pieza. Vamos a dar de nuevo otra visión. Cabe destacar que esto también está acelerado. Ningún sistema de impresión es tan rápido, pero cabe destacar que es considerablemente más rápido que otros sistemas. Vamos a dar la última para que puedan ahí ver el último detalle. Y si seguimos avanzando, está por ejemplo el DLP, que es un proceso bastante similar a la estereolitografía, pero en este caso, en vez de tener un punto que va sinterizando, va curando nuestra resina, tenemos un proyector, el cual proyecta luz en todos los puntos específicos de cada una de las capas, aumentando la velocidad, pero por consecuencia el costo, ¿no? Siempre uno va en desmedro de otro, como lo queramos ver también, ¿eh? A un costado derecho tenemos la MSLA, otro sistema de estereolitografía. No vamos a detallar mucho más sobre eso. Otro proceso interesante es el SLS, el sinterizado por láser selectivo, el cual, a diferencia de los otros dos, donde, recapitulemos, tenemos el FDM con un filamento, con un hilo sólido de un polímero específico. Tenemos el SLA, donde tenemos una resina en estado líquido con un haz de luz que va sinterizando estas partículas. Pero si hablamos de SLS, donde tenemos un láser desinterizado, podemos tener una caja, un box con polvo. Y este polvo va a ser sinterizado a una temperatura exacta por medio de un haz de luz o un láser. Esto va a permitir que las capas se derritan entre sí y se adhieran. Por lo tanto, podemos trabajar no solo polímeros, sino que también podemos trabajar y abrir el mundo de los metales, la impresión 3D en metales. Tenemos a un costado derecho el Material Jetting o MJ, el cual es el sistema probablemente más similar, más parecido a una impresora de casa, a un toner de casa, ya que como pueden ver en el esquema, en el icono, cuenta con un cartridge con cuatricromía C, M y K, cian, magenta, amarillo y negro, y tiene un segundo cartridge que además tiene un adhesivo, un pegamento. Imaginémonos y llevémoslo a la abstracción de que tenemos un bowl, de nuevo, con un polvo de yeso en este caso, el cual pasa a nuestro cartridge pintando cada una de las capas, y luego pasa un cartridge con este adhesivo que podría ser la gotita, por ejemplo. Entonces vamos a tener una capa de polvo, pintura y gotita. Esto se va a secar, se va a sinterizar y vamos a lograr finalmente una pieza a todo color con todo el detalle exacto, ya que tiene, a diferencia de todos los otros sistemas nombrados, una cuatricromía. Nos va a permitir todos los colores que el sistema de impresión nos permite también. Y a un costado derecho tenemos una tecnología bastante similar, que es el DOD o Drop on Demand, el cual nos va a permitir tener estos cartridges con solo dos materiales o con solo dos procesos. Un primer cartridge que va a ir depositando gota a gota un polímero en un estado viscoso, y luego va a suceder o va a pasar otro cartridge que va a ir sinterizando estas pequeñas gotas con una luz en una frecuencia exacta, en una frecuencia determinada. Cada uno de estos procesos tiene sus beneficios, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Acá tenemos el detalle de lo que sería el SLS, que el sinterizado en SLS, como lo podemos ver acá, es esta pequeña, delgada capa de polvo, la cual nos permite ir detallando nuestros objetos por medio de este láser. Como lo estaba comentando anteriormente, todos tienen sus pros, todos tienen sus contras. Lo vamos a ver este pro y contra en base a una consideración económica. Algo que nos guste o no, sea nuestra preferencia o no, es algo que es inevitable en el mundo de la fabricación, en el mundo real. Para hablar sobre consideraciones económicas, vamos a tener este pequeño cuadro comparativo donde vamos a comparar, vamos a poner en competencia los costos por unidad en cantidad de unidades fabricadas. Para poder hacer esta pequeña ecuación imaginaria,
vamos a hablar de que el costo por unidad lo podemos deducir en base al costo de fabricación dividido en la cantidad de unidades. Si partimos con toda la carne en la parrilla hablando sobre impresión 3D, se pueden fijar que el eje de impresión 3D de manufactura aditiva es prácticamente plano. ¿Por qué? Primero hay que detallar que si hablamos de una unidad o pocas unidades, 1, 10, entiéndase, un pequeño lote, el costo es considerablemente menor que cualquiera de las otras dos tecnologías. Pero a medida que vamos aumentando las unidades a fabricar, este eje se mantiene prácticamente igual, no cambia. Y esto se produce específicamente porque la impresión 3D tiene una velocidad, no tiene un modo turbo, no tiene un modo acelerado, sino que si una impresora se demora, hagamos un ejemplo burdo, en imprimir una carcasa de celular 10 minutos, en imprimir 10 van a ser 100 minutos, no hay forma de poder aumentar o poder reducir, en este caso, los tiempos de fabricación. Por lo tanto, los costos unitarios van a ser muy similares. Probablemente hay algunas economías de escala que uno podría aplicar, pero en lo que respecta al duro, al core de los costos, es prácticamente el mismo. Luego, si lo comparamos versus a las tecnologías sustractivas, como lo es una router CNC, una tecnología de desbaste, tenemos que el costo inicial es bastante alto, es elevado. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, si yo quisiera hacer un taburete, si yo quisiera fabricar una silla en una router CNC, tendría que comprar una plancha de 2,40 metros por 1,20. Eso es más o menos lo que está estandarizado en Chile. Tendría que conseguirme, además, una router que tenga esas dimensiones. Pero probablemente la silla que yo fabrique, la silla que yo diseñe, no va a ocupar la totalidad de esta dimensión de 1,20 por 2,40, sino que me va a sobrar material. ¿Y qué hago con eso? Bueno, problema mío, será un desecho, pero si lo tomamos como una consideración de fabricación, es un costo hundido, un costo asumido. Pero a medida que vamos fabricando más unidades, se van produciendo algunas economías. Podemos ir anidando muchas piezas, podemos ir optimizando nuestras planchas. En fin, hay una serie, un montón de posibilidades de poder reducir costos al momento de trabajar con una tecnología sustractiva como lo es una router CNC o el corte láser, que son probablemente los más conocidos. Y si esto ya lo llevamos a una tecnología conformativa, un molde de inyección, por ejemplo, un molde de soplado, podemos ver que la curva es completamente distinta. ¿Por qué? Porque de partida no parte debajo de las 100 unidades, pensando y considerando que es prácticamente loco, irracional, hablar de fabricar un molde de $10,000, $5,000 para una pieza. Si me equivoco, ¿qué hago con esos $10,000? ¿Qué hago con esos $5,000? Sino que se comienza a comprender y a entender que ese sistema de fabricación va a partir desde un porcentaje de unidades alto, 200, 300, 500 unidades, y ya estamos hablando de algo bastante poco. Pero a medida que vamos aumentando la cantidad de unidades a fabricar, es por lejos la que tiene la reducción más brusca. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros ya tenemos un sistema funcionando, un buen molde, un buen ciclo de funcionamiento, el costo se puede reducir a centavos de dólar, donde podemos, una pieza que en impresión 3D nos puede costar $10, en un sistema conformativo, quitando todo lo que es el molde, podemos llegar a $0,25, $0,01, etc., por poner un ejemplo, claro. Entonces tenemos grandes rasgos que la manufactura aditiva lo que nos permite es reducir tiempos de fabricación pensando en el primer proceso, el primer paso, la innovación, equivocarme. Me va a permitir, la impresión 3D nos permite equivocarnos rápido, nos permite equivocarnos lo antes posible. Y eso a su vez permite y aumenta la iteración, las posibilidades dimensionales, como está al costado derecho. Si logramos reducir tiempos de fabricación, también podemos aumentar nuestras posibilidades dimensionales. Los moldes de inyección, los soplados de plástico, o lo que sea de un sistema conformativo, tiene sus restricciones. Hay cosas que en impresión 3D sí se pueden hacer y en otros sistemas no. Tenemos el caso de la suela de la zapatilla que estábamos viendo hasta hace unos momentos, la cual está acá.
Este es un sistema de Adidas junto con otra marca que se llama Carbon, estadounidense. Esta suela, si no es por medio de la impresión 3D, no podría ser fabricada. Así de simple, así de innovativo puede llegar a ser un proceso de fabricación. Nos permite también reducir la cadena de suministro o de stock. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas que tienen en bodegas gigantes, llenas de partes y piezas de algunas máquinas, herramientas o lo que sea, juntando polvo, esperando a que en algún momento se echen a perder y poder cambiarla. Tenemos el caso de Black & Decker, una empresa gigante de herramientas eléctricas, que logró disminuir su cadena de suministro, su cadena de stock, de miles de SKU, miles de unidades en bodega, a solo 3, que son una impresora 3D y 2 rollos de filamento. Entonces, a medida que van necesitando cada uno de los repuestos, van imprimiendo y no tienen la necesidad de invertir en una gran serie de piezas que van a estar juntando polvo hasta que eventualmente la original se nos echa a perder. También, como lo estaba comentando anteriormente, tenemos un aumento de iteraciones. Puedo equivocarme antes, puedo equivocarme rápido, puedo equivocarme barato. En resumen de todas estas consideraciones, tenemos que la reducción de costo es por lejos el principal beneficio de la innovación en la impresión 3D. Si esto lo llevamos no solo al costo, sino que ejemplifiquémoslo con la reducción y maximización de otros elementos, de otros procesos. Tenemos el caso específico, el primero al lado izquierdo de la empresa Arup, una empresa inglesa de ingeniería, son gigantes. Ellos se les encargó esta pieza que está más hacia la izquierda, la cual es un herraje de un sistema de construcción por medio por el soldado de algunas piezas metálicas, y esto lo que buscaba o lo que construía era una especie de domo, por lo tanto debían reducir la mayor cantidad de peso posible. Esta capacidad de reducción de peso la lograron por medio de un proceso que se le denomina diseño generativo, que son las piezas que ustedes ven a continuación al lado derecho. Estas especies de árboles, de ramas, de venas que tienen las piezas, se logran por medio de software CAD de diseño generativo. En base a estos estudios, y no solo CAD, sino que también el CAE es bastante importante en este sistema. Estas piezas, las piezas finales, que es la que está más hacia la derecha, podemos ver que el resultado final es una pieza un 32% más resistente, utilizaron un 50% menos de material y una reducción del 75% del peso. El mandante de Arup solo buscaba reducir el peso, y no bastó con eso, sino que se redujo la cantidad de material que se utilizó, como también se aumentó la resistencia del material. Caso bastante similar, lo que está a un lado derecho, que es el caso de Bugatti, este caliper de freno, por medio de la innovación del desarrollo de este caliper de freno que está impreso en 3D, que tiene una reducción del peso del 41%, como también tiene un aumento de resistencia mecánica, permitió, junto con otros factores, que, por ejemplo, el Bugatti Chiron pudiese aumentar su límite de velocidad, ya que si tengo unos calipers de freno más potentes, voy a poder aumentar la velocidad máxima para poder frenar y soportar esa cantidad de calor, de fuerza exotérmica que se va a estar generando. También nos permite replicar la naturaleza, desafiar la evolución, que la manufactura aditiva, que la manufactura digital nos permita desafiar la naturaleza o desafiar la evolución, es un precepto bastante complejo, pero podemos desmitificarlo o podemos mostrarlo respecto a sus beneficios también. El primer caso a la izquierda es el del proyecto Seawall del Reef Design Lab. Es una empresa que se encuentra ubicada en Australia, un estudio de diseño, junto con la empresa automotriz Volvo. Ellos desarrollaron esta serie de patrones, este patrón modular que se puede repetir, impreso en 3D, el cual replica en parte el fondo marino, los arrecifes de las costas, las cuales se han visto sumamente afectadas por la densidad urbana, la densidad geográfica, los desechos, la basura, todo lo que probablemente ya conocemos del mal que le hemos hecho al océano. Ellos de alguna forma están tratando de recuperar
las costas, la fauna marina, por medio de estas placas que replican de cierta forma los arrecifes que se encontraban en las costas. Al centro tenemos el caso del proyecto de Agua Hoja de la arquitecta Neri Oxman. Ella trabaja en el MIT Media Lab, juntando o mezclando de cierta forma tanto en la manufactura digital, la fabricación aditiva, con procesos de biofabricación, como este desafío de la naturaleza, este precepto de desafiar, de replicar, se puede complementar con la biofabricación, cómo dominamos la naturaleza para que esté de nuestro lado. Esto es un repaso muy general, pero si es que es un proyecto, en lo personal a mí me gusta mucho, muy interesante, lo pueden ver en Netflix, en la serie Abstract. En la segunda temporada pueden encontrar un capítulo de 40 minutos sumamente interesante donde se detalla en específico todo esto. Y como último ejemplo, hacia la derecha tenemos un proceso de optimización de peso de la empresa Airbus junto con Autodesk. Nuevamente, utilizando técnicas de diseño generativo, lograron reducir el peso de una de estas placas. Es probablemente el proyecto menos rimbombante, pero hay que entender de que en empresas del transporte, donde lo importante es poder maximizar al máximo el peso para poder lograr que el transporte sea eficiente en el gasto de combustible y muchos otros, cada uno de los gramos que hay dentro de un avión, dentro de un auto, son sumamente relevantes. En este caso lograron reducir el peso de una de las placas separadoras de ambiente, separadoras de cabina, logrando hacer mucho más eficiente el consumo de combustible. Ahora, ya sabemos entonces y tenemos un poco de noción sobre la manufactura aditiva, qué podemos hacer con ella, algunos casos de estudio a lo largo del mundo, pero hay que saber entonces quién lo ocupa. ¿La ocupan solo las grandes industrias o es algo que podemos tener a la mano? Lo que respecta a la manufactura a nivel mundial, es que hoy por hoy es un must, es un desde. En grandes empresas como lo puede ser la NASA, SpaceX, BMW, Porsche, Boeing, etc. Ya es un desde, no hay forma de que estas empresas den pie atrás. O sea, está así el punto que si por algún extraño motivo la empresa Boeing el día de mañana, a principios del 2021, tuviesen una reunión de ejecutivo y dijeran, ¿sabes qué? No, ya no imprimamos más en 3D, esta cuestión no tiene por dónde, dejémoslo hasta acá, ¿no? Vendamos nuestras impresoras y nos vamos para la casa. Prácticamente no podrían. ¿Y esto por qué? Porque parte de los motores del Boeing, partes relevantes, solo se imprimen en 3D. No existe otra forma de fabricarlo. Por lo tanto, están tan amarrados a la impresión 3D que para ellos es un desde, es un concepto que tienen que comenzar pensando en impresión 3D para luego ser llevado a otros sistemas productivos. Pero, claro, estos son grandes empresas donde probablemente una pandemia les hace un par de cosquillas. Pero si lo llevamos al caso de esta pequeña franja en el sur del mundo, de lo que es Chile. En Chile, esto todavía es un objetivo, es un norte. Yo creo que por lo mismo estamos todos acá reunidos en esta transmisión hablando sobre impresión 3D, manufactura aditiva, porque para nosotros es un objetivo, perdón. Para allá buscamos, para allá queremos llegar. Acá hay un par de casos que vamos a ejemplificar, como lo es Dexo, una empresa que se dedica a hacer prótesis y órtesis, las cuales están fabricadas en tecnología FDM, probablemente una de las más económicas, pero con el detalle de que ellos trabajan la marca Marforge, y Marforge trabaja en específico con un material propio desarrollado por ellos que se llama Onyx, el cual está compuesto por nylon o poliamida, como su nombre técnico, sumado o reforzado con fibra de carbono. Por lo tanto, si hablamos de un material resistente, un material prácticamente para toda la vida, el Onyx es el indicado para hacer una prótesis que va a estar enfrentada a los desgastes de las luces UV, salinidades del ambiente, etc. Todo lo que nos rodea día a día. Tenemos también la empresa Vigatech, otra empresa chilena que también ha desarrollado tecnología y está trabajando desde la manufactura aditiva, generando innovación dentro de sus procesos. Como lo ves también Cima Robot, una pyme prácticamente mundialmente conocida sobre educación para niños, los cuales no solo se quedaron en el desarrollo de una aplicación web, sino que está complementada por medio de un pequeño robot, el cual se imprime en 3D en un pequeño laboratorio,
O también está el caso un poquito más grande de Faneu. Hoy por hoy salir a la plaza es un poco difícil, pero si hacemos un poquito de memoria, hasta hace unos 6 meses, 8 meses, cuando podíamos salir a la calle libremente, si es que nos sentamos en alguna banca o jugamos en algún juego de plaza, debió haber sido Faneu. Es prácticamente una de las empresas más grandes de mobiliario urbano que existe en Chile, y ellos lo que hacen es prototipar en impresión 3D, prototipan, hacen algunos modelos a escala, y luego se lanzan en la construcción, fabricación uno a uno. Acá tenemos una serie de casos, pero vamos a ejemplificar algunos más con mayor profundidad y mayor densidad un poco más adelante. Lo importante de todo esto, de esta pequeña franja, como les comentaba, nosotros que estamos acá al fin del mundo, es que lo que logró la impresión 3D en específico fue descentralizar la producción. Hace 10 años, Cimarrot o Bexo hubiesen querido desarrollar lo que desarrollan hoy por hoy, si es que no hubiesen estado en Antofagasta, Santiago o Concepción, probablemente no hubiesen podido, porque hasta hace 10 años eran los únicos centros que tenían grandes maestranzas, grandes lugares de trabajo. Hoy por hoy ahí existen una serie de centros de manufactura, centros de prototipado, laboratorios de producción. Hay muchos repartidos en todo el mundo. Bueno, en Chile, como nos gusta poner harto de estos nombres de El Rey, o el más austral, o el más al norte, el más árido, en este caso tenemos el Fab Lab Austral, que es el Fab Lab más austral del mundo, que se encuentra en la región de Magallanes. Se encuentra básicamente al sur del mundo, y ellos desarrollan tecnología, tienen routers, tienen impresoras 3D, trabajan con el medio ambiente, trabajan con todo el mundo que los rodea, por lo tanto han logrado generar tecnología para muchos de nuestros compatriotas. También tenemos el caso, no solo hablamos de universidades, como lo puede ser la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, o prácticamente cualquiera, sino que también tenemos instituciones privadas, como lo es el Fab Lab Santiago, o incluso aún más sorprendente, el Fab Lab del Colegio Alberto Blesgana, ubicado en el centro, un Fab Lab sumamente interesante. Si tienen la opción de buscar sus redes sociales, su página web, es un colegio pequeño, pero que ha invertido una cantidad de recursos muy interesantes. Ellos tienen clarísimo cuál es el norte, pero a grandes rasgos a lo que quiero llegar es que hemos logrado descentralizar la producción. Se puede trabajar con una impresora 3D en Arica, en Putre, en Cuyuhuapi, prácticamente cualquier lugar del mundo. Es cosa de tener una impresora 3D, un poco de luz, corriente eléctrica, 220 volts, enchufarnos y estamos listos. Pero un Fab Lab no es la única metodología, no es el único modelo que existe, sino que hay varios, como lo es el centro de prototipado, que es quien nos recibe y quien nos ha invitado el día de hoy. Muchas gracias, Felipe, por todos estos conocimientos que nos has dado. Y también comentarle un poco en qué consiste el laboratorio de prototipado de este Centro de Innovación de la Universidad de Santiago. Este centro y este laboratorio nace el año 2018, en octubre, así que ahora en octubre vamos a cumplir 2 años desde la inauguración, y con el objetivo de ser un complemento para los distintos laboratorios que existen dentro de la universidad, y así poder potenciar y complementar los desarrollos tecnológicos que se ejecutan, y estos puedan ser complementados con las metodologías de prototipado y nuevas tendencias tecnológicas. Por lo mismo se integra a la disciplina del diseño como colaborador para la ingeniería y también para otras facultades de la misma universidad y también de la industria. Si pasa, Felipe, una diapositiva, se va. Ahí está el laboratorio. Desde ahora es difícil invitarlos a todos o a quienes quieran ir y conocernos, pero les presentamos ese video de que puedan ver un poco cómo es el laboratorio, cómo está distribuido. Y como equipo también apoyamos tanto a investigadores como a estudiantes para que puedan elaborar todo tipo de prototipos. Con esto reiterar estas metodologías en el desarrollo y validación de la hipótesis que tengan planteadas. Por otro lado, apoyamos al sector productivo con servicios de prototipado. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos que hemos desarrollado con empresas y también con emprendimientos. Si bien les había mencionado que la manufactura aditiva llegó para quedarse, nos ha pasado mucho que estas nuevas tecnologías no se conocen al 100%. Por lo mismo entendemos que estamos dentro de una universidad
Y como ente educador se propone el área de Academia de Prototipado para enseñar y asesorar en metodologías para el desarrollo de prototipos, el manejo de las impresoras 3D y otros equipos. Estas asesorías y cursos se han realizado a estudiantes y académicos, como desde cómo utilizar una impresora 3D, también la concepción de diseñar para impresión 3D, que es completamente diferente cuando uno necesita este proceso de fabricación, y con el mismo foco enseñar y entregar estas nuevas tendencias y aplicarlas en el desarrollo de prototipos para la validación en las innovaciones. Por lo mismo, contamos con diferentes herramientas y equipos dentro del mismo laboratorio. Los separamos nuevamente en manufactura aditiva y sustractiva, en donde, por ejemplo, en aditiva contamos con una impresora FDM Fortus, la cual utilizamos mucho en casos que necesitamos usar materiales como asa, policarbonato o nylon. También tenemos la Objet 260, la cual utiliza otro tipo de tecnología y otro tipo de materiales. Es una resina que se genera un fotocurado, y con esto también generamos otro tipo de dimensiones, morfologías, tamaños, dimensiones, también una gama de colores diferentes, porque otro sistema de impresión 3D. Por otro lado, tenemos una Mark II, que es una impresora que imprime con materiales compuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que imprime con un material X y un material Y, y este material Y puede ser una fibra como fibra de carbono, Kevlar, fibra de vidrio de alta densidad y fibra de vidrio. Entonces se generan otros mecanismos y otros diseños también con esta misma impresora. Y por último, tampoco desmerecerlas, pero contamos con estas impresoras ya más básicas de escritorio, como se les dice, que son las Prusa, también Minerva, que es de un emprendedor de la Universidad de Santiago, y por último MakerBot, la cual usamos solo PLA para prototipos iniciales, donde que se quiera ver como la forma. Tampoco desmerecer este tipo de impresión, porque sí se pueden lograr buenos mecanismos y buenos diseños y que soporten unos buenos esfuerzos mecánicos según el diseño que se genere. Y por el otro lado, está esta línea de manufactura sustractiva, en donde contamos con cortadoras láser, las cuales pueden cortar hasta 6 milímetros de espesor. Por lo general cortamos acrílicos, MDF o cartón o cuero, también madera se puede hacer. Y lo que no se puede hacer en las cortadoras láser, lo hacemos en una router CNC, que es la siguiente, la cual utiliza fresas, y dependiendo de la fresa uno puede ir mecanizando un bloque o un diseño X. No olvidar también que estos son algunos de los equipos que tenemos en el laboratorio, pero también tenemos escáner 3D, que es más para la ingeniería inversa. Entonces, en el caso de que ustedes tengan un objeto que se echó a perder una pieza, se puede escanear esa pieza, pasarla a un computador, a un programa CAD, ir editando y volver a imprimir esa misma pieza. Y así arreglar el objeto que se echó a perder o que se perdió esa misma pieza. Esto, con todas estas impresoras, muchas son únicas en Latinoamérica y también en Chile. Eso nos ha dejado y ser parte de una red en Latinoamérica, que conectamos con otros laboratorios como Perú, Brasil o Estados Unidos también. Y esto nos da la libertad de que si en el caso que no tuviéramos las capacidades técnicas o la experiencia en el ámbito, no sé, de una medicina o de algo muy específico, podemos contar con este equipo de asesores y que nos van ayudando y como colaborando en todas las dudas y consultas que queramos hacer. Por último, constantemente estamos diseñando nuestro laboratorio de prototipado en el Centro de Innovación, y estamos siempre intentando y buscando nuevas tecnologías y también maneras de enseñar estas metodologías. Por lo mismo estamos como en proceso de tener otro tipo de impresoras, ya como de impresión de 3D de metales. Entonces ahí vamos a estar con otro tipo de aplicaciones, de otro tipo de tecnologías. Y estas aplicaciones, tecnología y todo este conocimiento no es solo para nosotros como Universidad de Santiago, sino que estamos abiertos a otras universidades, a otras regiones, a otros centros y también a otras empresas del sector productivo. Así que nuevamente decirles que está el contacto de prototipado Reusach,
que estemos en contacto y que nos puedan ir como mandando todas sus dudas y consultas y también colaboraciones. Para terminar y para concluir, es difícil visualizar qué cosas se pueden hacer y qué cosas no con la impresión 3D. Por lo mismo, ahora Felipe y José van a presentar algunos casos de éxito y algunos ejemplos que hemos desarrollado en el laboratorio y también en 3DP. José Arias, encargado del laboratorio, nos comentará algunas experiencias que hemos tenido dentro del laboratorio, así que José, te dejo el micrófono a ti. Muchas gracias, Lorena, por esa presentación y darnos un poco, contextualizar qué es lo que podemos hacer en el laboratorio de prototipado. Como bien decía Lorena, contamos con varias maquinarias y bueno, desde que inauguramos hemos hecho bastantes proyectos, productos, apoyando a emprendedores, académicos y también empresas. El caso número 1, podemos ver en el fondo el caso, el primero, fue una solicitud que nos hizo el LIXTEC, que para los que no saben es el Laboratorio de Investigación y Control de Calidad de Cueros Textiles que pertenece a la USACH. En el fondo, la temática en el fondo ellos querían certificar las telas de las mascarillas que estábamos usando y que seguimos usando por el tema que nos aborda actualmente el COVID. Pero ellos necesitaban imprimir esta cabeza con medidas exactas, según lo que les solicitaba la norma UNE en 168, para poder cumplir en el fondo. Se acercaron al laboratorio y, bueno, después de 3 cabezas que imprimimos, modificamos mediante software y la imprimimos en el fondo en las impresoras más básicas que tenemos en el laboratorio, que son la Prusa y la Minerva. Logramos el resultado esperado y bueno, complementamos eso en el fondo con un segundo pedido de solicitud para poder soportar esta cabeza. En la imagen del lado izquierdo de su pantalla, por ejemplo, pueden ver el soporte. Eso también, todo lo que es acrílico, era necesario para poder sostener esta cabeza y ellos con sus láser pueden medir y testear. Fue un caso bastante bueno para el laboratorio y para ellos, y bueno, actualmente están haciendo pruebas para poder certificar las telas. En el caso número 2, es un caso en el sector de la salud y del estudio. Fue desarrollado en el año 2019 y actualmente seguimos trabajando con estos alumnos. Es un proyecto liderado por el grupo de estudiantes de ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la USACH, el proyecto Move On 3D, el cual busca desarrollar modelos de prótesis transtripial, considerando estudios de ingeniería, diseño y fabricación. ¿Qué es lo que buscaban ellos desarrollar en el fondo con esta prótesis? Y además complementar, como pueden ver en la imagen donde se ve la prótesis azul, ellos partieron con materiales más básicos en PLA, pero necesitaban subir esta resistencia a los materiales para poder lograr y cumplir con las necesidades que necesitaba el cliente. Y bueno, para esto empezamos a desarrollar pruebas, como pueden ver en el fondo ellos desarrollaron las pruebas con nuestra impresora Mark II, que trabaja con base, como decía muy bien Felipe, de Onyx, pero complementado en el fondo con fibra de carbono o fibra de vidrio. Con eso en el fondo pudieron lograr la resistencia necesaria para ir avanzando en sus pruebas. En el caso número 3, es un caso totalmente distinto, pero no menor a lo que podemos y las capacidades que tenemos como laboratorio. Tuvimos un requerimiento de la empresa Bechtel, una empresa minera gigante, y bueno, ellos lo que necesitaban básicamente era en sus escuelas de capacitación mostrar a los operarios nuevos y también a los que ya estaban trabajando cuáles eran las situaciones de riesgo en altura a las que se iban a enfrentar.
o algunas de ellas. Para esto, bueno, desarrollamos una maqueta en conjunto con la empresa Joy, impresa la mayor parte en 3D. ¿Cuál fue, en el fondo, el gran aporte que tuvo el laboratorio en esto? Anteriormente ellos, las maquetas, se demoraban por lo menos 3 meses en desarrollar una maqueta con una empresa de arquitectura. El proceso con nosotros, la misma maqueta en el fondo y un poco más grande, la pudimos desarrollar en 3 semanas. Esto gracias básicamente a la impresión 3D. O sea, nosotros, pues, ¿qué hacíamos? Ya teniendo un archivo, por ejemplo, los conos que pueden ver, imprimimos la cantidad necesaria y avanzamos en base al requerimiento. La maqueta se complementaba también con realidad aumentada, la cual los usuarios podían descargar una aplicación en su celular o con una estándar que ellos también proporcionaban. Obviamente, el trabajo de postproducción que tuvimos en el laboratorio y con el equipo, no, a lo mejor no se ve reflejado acá, pero también es grande, o sea, se imprime y hay un proceso de post-tratamiento. En el siguiente caso, es un caso en el sector de la odontología, y básicamente es un producto, como pueden ver, que son molares. ¿Ya? El requerimiento que nos hicieron para este proyecto era para que los alumnos de odontología pudieran practicar con estos molares en el fondo como si estuviera interviniendo un paciente. ¿Cuál es la ventaja que lograron con nosotros? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, la Object 260, que además de imprimir puede mezclar materiales, mezclar texturas de materiales en un mismo elemento. Entonces, estos molares, internamente el nervio es un material blando. Entonces, cuando el alumno podía, en el fondo, trabajar sobre el material y se encontraba dentro con el nervio, básicamente lo más próximo a lo que es la realidad. Es un proyecto interesante y es dentro de las aplicaciones que nosotros tenemos como capacidad en el laboratorio. O sea, tenemos varias, lo que explicaba Lorena, tenemos varias máquinas y si no podemos cumplir con una, lo hacemos con otra o vamos mezclando. Y en el siguiente caso, este es un caso bien interesante. Como anécdota, contarles que fue nuestro primer cliente externo del laboratorio. Habíamos tenido alumnos y emprendedores, pero este fue el primer externo. Es una jeringa dual para inyección de salmones, ¿ya? Básicamente la empresa, después de haber buscado en Chile y en distintos lugares donde pueden imprimir y desarrollar su proyecto, y no haberlo encontrado, porque obviamente no cumplían con las necesidades que el diseño requería, llegaron al laboratorio. Y bueno, la imagen de la derecha están las piezas que nosotros imprimimos con nuestra Object, que en el fondo logra resoluciones de óptima calidad. La jeringa, en el fondo, él podía imprimir todo lo que era la carcasa y partes de unión, pero las específicas, que eran por donde se inyectaban estos dos elementos, no lograba la resolución de 0,1 que él esperaba. Bueno, llegó al laboratorio, después de un par de pruebas, ir modificando el modelo, finalmente pudimos llegar y bueno, quedó súper contento y después nos pidió otros trabajos y bueno, hasta ahora seguimos trabajando con ellos. Y bueno, eso obviamente es muy bueno para nosotros. El caso siguiente tiene que ver en el fondo con el sector de la salud y fue desarrollado en el año 2019. Llevó un académico con su asistente en fondo, y ellos mostraban en el fondo el polígono de Willis. ¿Okay? Para los que no saben, el polígono de Willis es el área de unión de varias arterias
en la parte inferior del cerebro y que permite que la sangre entre por la carótida interna del tronco basilar a través de las arterias vertebrales. Básicamente, para resumir, es el filtro que regula el oxígeno en la sangre que sube y baja al cerebro. Pero ellos, claro, tenían todo su equipo para poder testear y medir esto en persona. Pero cuando llegaban a mostrar su proyecto y explicaban a la gente qué es lo que era el polígono de Willy, así como yo les explico a usted ahora, la gente no se podía imaginar. Entonces, llegaron al laboratorio y bueno, con nuestra Fortus imprimimos el polígono y bueno, quedaron fascinados, o sea, pero el trabajo no estaba terminado, o sea, teníamos que complementar, porque en el fondo era lo que ustedes ven en rojo, el polígono, pero ok, ¿cómo sustentamos esto? ¿Cómo lo llevamos? Además, ellos tenían que ir a presentar a Bélgica, entonces ahí salió la problemática de cómo lo llevamos esto. Y bueno, siguiendo las imágenes, hicimos corte láser del cerebro y tenía básicamente cumplía con lo que ellos necesitaban. Y bueno, el último caso, que podemos mostrarles dentro de los muchos que hemos hecho, pero obviamente teníamos que mostrar un poco de lo que podíamos y lo que teníamos, es el ventilador de ProSeed. También en un trabajo, bueno, en nuestro último proyecto en el que hemos estado trabajando, y tiene que ver con todo lo que es el COVID. Bueno, es un proyecto de unos exalumnos de ingeniería de la Facultad de Ingeniería, y ellos partieron de la necesidad, cuando partió el COVID, de cómo podían ayudar, cómo podían, en el fondo, hacer que menos gente muriera con todo esto que está pasando con la pandemia. Y bueno, todos se enfocaron en desarrollar ventiladores de muy grande escala, ¿ya? Pero ellos se enfocaron en este ventilador móvil. Básicamente lo que ellos querían lograr, y bueno, trabajaron también con la posta central, era qué pasaba, por ejemplo, con nuestros pacientes en el traslado. En el traslado en ambulancia, en el fondo de un lugar a otro. Y básicamente lo que se hace ahora es manualmente bombear. Ellos en el fondo crearon este ventilador, llegaron al laboratorio y todo lo que es la parte estructural que pueden ver en la imagen izquierda se imprimió con nuestra Fortus, y bueno, actualmente seguimos trabajando con ellos. Es un proyecto que está en desarrollo, están en la última etapa de certificación, y nada, es como un poco lo que le podemos mostrar en el laboratorio. Dejarlo invitado, cuando esto pase, nos contactan, Lorena después les va a decir en el fondo cuáles son los medios de contactarnos, y bienvenido, cuando nosotros todo esto pase, bienvenido al laboratorio, desde ya están invitados, y los dejo con Felipe para que le explique un poco los casos que ellos tienen. Muchas gracias, José. Vamos a retomar un poquito, tal como lo dijo José, con algunos casos de estudio que hemos desarrollado a lo largo de estos últimos años junto a 3DP. El primero, uno que a mí en lo personal me gusta muchísimo, un proyecto que trabajamos en conjunto con la banda Chancho en Piedra, yo creo que todos lo hemos escuchado, nos tocó trabajar con ellos, junto, ahí como se ve en las fotos, Fabricio y Sebastián, que son parte de 3DP, junto con Lalo y la Vaca, uno de los guitarristas fundadores de la banda, y que cabe destacar que también es diseñador, entonces fue él quien llegó a 3DP, fue parte del rediseño, dibujó con nosotros, formó parte de todo el desarrollo, un proyecto sumamente entretenido, donde el resultado final lo pueden ver al costado derecho, donde está el mismo Lalo con el casco puesto, y esto fue para el aniversario número 20 del disco de La Dieta del Lagarto, el año 2017. Y acá lo interesante es que el casco no está impreso en 3D, sino que lo que se imprimió en 3D fue el molde para poder termoformar cada una de las capas, cada una de estas cáscaras exteriores del casco. Hay otras piezas internas, pero lo relevante es que no fue el fin, sino que fue el medio.
Otro caso bien interesante, bien complejo, es el caso del Leopard 2. Nos tocó trabajar junto con la Academia Politécnica Militar. Puede que no sea la industria más querida hoy por hoy, pero lo que sí nos permitió fue poder testear tecnología, poder desarrollar tecnología y demostrar que la impresión 3D no es solo para piezas esquemáticas, no es solo para piezas bonitas o para tenerlas acá sobre nuestro escritorio, sino que la impresión 3D nos permite desarrollar artículos, objetos para grandes esfuerzos, grandes desarrollos. Acá no hay nada del desarrollo que pudimos hacer nosotros, ya que todo está bajo 7 llaves, mucha confidencialidad en todo lo que es el mundo de las armas, pero pudimos testear que la tecnología de la impresión 3D nos permite incluso llegar a sus desafíos máximos. Si nos cambiamos de rubro completamente y siendo bien certeros, ahora nos vamos al mundo de la museografía. Este es el caso de Museo Digital, un spin-off de 3DP. En conjunto hemos trabajado con el Museo de Historia Natural y la DIVAM de Chile, escaneando específicamente dentro del Museo de Historia Natural más de 300 piezas. Si es que el museo se quemara, tocamos madera y ojalá que eso no ocurra nunca, porque es un gran museo, pero si es que eso llegase a pasar, hay más de 300 piezas, 500 piezas en internet, en un foro, o sea, en una plataforma online, a la cual podemos acceder todo de manera gratuita. Muchos de los modelos incluso son descargables para todos, son gratis. Esto que nos permite que, como está a un costado derecho, esto es una imagen de una foto de los huesos del Chilesaurus, que es un dinosaurio que fue descubierto por un niño de 7 años hace unos 5 o 10 años en Chile. Lo interesante de esta imagen es que esos no son los huesos originales, sino que son huesos escaneados en 3D e impresos en la tecnología de material jetting, que esta que comentamos hace un tiempo, que tenía la posibilidad de imprimir en cuatricromía, de imprimir en todos los colores. Por lo tanto, es sumamente fidedigno a los colores originales de los huesos de este dinosaurio. Si es que a alguno le interesa, podría perfectamente descargar estos modelos de internet y tener parte de este Chilesaurus en su casa. Si nos vamos al área de la salud, tenemos el caso de este proyecto que se llama 600 gramos de vida, un proyecto que nos tocó diseñar y fabricar un colchón que intenta replicar las condiciones mecánicas del vientre materno para aquellos recién nacidos con algunos problemas respiratorios o malformaciones. Este proyecto, si ustedes lo ven, la imagen del costado izquierdo, eso es una pieza impresa en PLA, en un plástico rígido, está impreso en la tecnología FDM. Si yo me quisiera acostar sobre eso, probablemente tanto a mí como a una guagua nos dolería la espalda durante semanas, probablemente. Pero lo que se hizo fue un postproceso, lijado, pintura, primer, estuvimos ahí trabajando durante mucho rato para que esa pieza fuese el máster, hacer un molde en fibra de vidrio y posteriormente colar las piezas en espuma de uretano junto con un poco de cobre, cosa de que fuese bactericida. Tal como lo pueden ver al costado derecho de la pantalla, hay algunos ejemplos fabricados en esta espuma, los cuales una vez que terminamos esta pequeña línea de producción, fueron llevados a Estados Unidos y hasta el momento están siendo testeados para poder hacer una segunda iteración, una segunda etapa con un desarrollo mucho más complejo. Tenemos, si seguimos dentro del área de la salud, el caso de un simulador vascular que fue mandado por la empresa Terum, una empresa japonesa con sede en Chile, que desarrolla tecnología para el área de la salud, la medicina. En este caso, esto es un simulador vascular completo, optimizado en la aplicación de stent o aneurismas aórticos. Esto para gente como yo, o como probablemente muchos de ustedes que estamos completamente fuera del área de la salud, es básicamente un sistema que permite limpiar las arterias cuando se encuentran obstruidas o tapadas y posteriormente ser ampliadas desde dentro con un artículo. Para esto, para evitar que los médicos, que los doctores pinchen a medio mundo tratando de practicar, se generan estos simuladores que tienen que ser lo más fidedigno al mundo real, a la piel, a las venas, a las arterias, se tienen que sentir, tiene que haber una humedad
por lo tanto es un proceso sumamente complejo. Al lado izquierdo está el primero del primerísimo esquema que trabajamos en conjunto a la empresa, y a la mano derecha tenemos ya uno de los resultados finales. Si se fijan, se ve este contorno blanco. Ese contorno blanco es un molde, ya que la pieza interior está colada en una resina, en un uretano flexible, pero lo interesante es que, de nuevo, el molde fue impreso en 3D, ya que de otra forma, con un router no hubiésemos logrado las tolerancias o los intersticios dentro de las piezas que nosotros estábamos buscando. Acá ya hay un poco del resultado final de lo que logramos. Si se fijan, al lado izquierdo tenemos otro segmento colado en uretano flexible, y al interior se ve el stent. Esto se amplía y logra generar un flujo correcto sanguíneo al interior de nuestro cuerpo. Se ve bien grande y bien complejo, pero así es en verdad. Al lado derecho tenemos una foto del esquema general, donde lo interesante de este proyecto es que utilizamos muchas tecnologías. No solo la impresión 3D no fue el fin, sino que fue el medio, fue la herramienta, fue el camino, fueron los moldes, de muchas formas. Como les comentaba, acá al centro se ve la figura que está colada en uretano flexible. Estos terminales, que debiesen ser herméticos, fueron impresos en resina SLA para lograr algunas propiedades mecánicas. Hay algunos filtros o gomas que también fueron impresas en 3D, en un material flexible, TPU en específico. Luego tenemos las columnas de los bordes, que fueron impresas en PLA, un polímero para trabajar en FDM. Y también, como no todo en la vida es impresión 3D, tenemos, por ejemplo, los bordes de acrílico o de PMMA, los cuales fueron cortados en base a una tecnología sustractiva, que es el modo elegante, que ya lo aprendimos de decir corte láser, ¿no? Entonces, aquí lo que logramos fue, por medio de la manufactura digital como concepto general, lograr a un resultado de fabricación nacional. Acá todo esto lo fabricamos dentro de nuestra oficina, para tener un resultado donde ahora los médicos y los doctores pueden probar y pueden testear sin la necesidad de pincharnos a nosotros los mortales, ¿no? Otro ejemplo de estenosis dentro del área de la salud. Esto, si se fijan al lado izquierdo, es otro ejemplo que cumple la misma función, pero con venas de nuestras extremidades, por lo tanto sus diámetros son mucho más pequeños. Al lado derecho está el esquema de la figura completa, es proporcionalmente mucho más pequeño, pero cumple la misma función de que tengan un sistema de testeo muy similar a las venas que tenemos al interior de nuestro cuerpo, tanto en humedad, en resistencia material, etc. Lo importante, y recapitulando tanto los casos de estudio que nos mostró José del centro de prototipado, como los casos de estudio que hemos visto de 3DP, es que la impresión 3D no es el fin, no debemos engolosinarnos. Puede ser una tecnología sumamente interesante, sumamente motivadora, pero no hay que olvidar que existen otros sistemas de fabricación. No nos podemos cegar solo por la impresión 3D, sino que hay que comprender que no es el fin, sino que puede ser el medio para poder lograr un objetivo mucho más grande, que en nuestro caso, y en el caso lo comparto con el centro de prototipado, es la innovación, del centro de innovación, ¿no? ¿Y a qué voy con todo esto? Que finalmente las posibilidades de la manufactura digital, y en específico la manufactura aditiva, son prácticamente infinitas, ¿no? Así que eso, Lorena. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Felipe y José también, por comentarnos todas estas posibilidades que existen en la impresión 3D. También ver la impresión 3D como un medio y que nos facilita para el desarrollo de nuestras ideas, y que puede ser un fin o también puede ser como un medio de... Concluyendo, vamos a pasar a las etapas de preguntas. Hay alrededor de 8 preguntas en el chat, así que voy con la primera pregunta, que es de Víctor Palma, que pregunta: ¿qué software gratuito hay para crear prototipos que sean exportables a formatos que sirvan para realizar impresiones 3D? Así que ahí, Felipe, si puede respondernos. Voy yo. Software, tal como lo comentamos al principio, un software CAD, que sería en este caso para poder modelar y exportar, a un software CAM que logre imprimir en 3D. Hay muchos.
dentro del mismo que se nombró como Software Camp, Fusion 360, tiene una licencia para hobbyistas o para estudiantes, en el caso de que así sea, la cual es libre, tiene prácticamente las mismas propiedades, las mismas licencias que el formato profesional. Es un software muy, muy potente, muy amplio, pero también hay un universo, está lleno, Archicad, FreeCAD, Tinkercad, hay muchos software. Y lo importante para complementar un poquito la respuesta es que ojalá no nos casemos solo con uno, sino que es relevante comprender un abanico de posibilidades que nos permita modelar lo que mejor busquemos. Eso yo creo que tratando de responder la totalidad de la pregunta, ¿no? Súper, Felipe, muchas gracias. Otra pregunta de Cristian, que es, ¿cuáles son los estudios requeridos para poder realizar procesos de impresión 3D y fabricación digital? La verdad, prácticamente la impresión 3D hoy se ha facilitado tanto su interfaz, su uso, que prácticamente cualquier persona con motivación, con ganas, y bueno, un poquito de plata, ¿no? Para poder comprarse una o para poder pagar, costear los materiales, lo puede hacer. ¿No? En mi caso, al igual que Lorena, soy diseñador, como también conozco ingenieros, conozco kinesiólogos, conozco prácticamente a cualquiera que le interese y le motive, lo va a poder hacer. Claramente, desde la ingeniería, la arquitectura, el arte o el diseño mismo, se entregan conocimientos técnicos desde la escuela, pero no es nada que uno no pueda aprender hoy por hoy desde el internet, ¿no? Por algo estamos acá también reunidos todos juntos. Sí, muy cierto, el autoaprendizaje. Damián Chen pregunta, ¿cuál es la resolución mínima que puede alcanzar en cada tipo de impresión? Uy, aquí podríamos estar hablando hasta las 11 de la noche, pero para hacerla un poquito más corta, si lo comparamos a las probablemente más fáciles de conseguir o las que más accesibles, por lo menos en Chile, tenemos el FDM y el SLA. En FDM estamos hablando de micrones, puede ser, o si lo queremos ver desde los milímetros, desde 0.3 milímetros, 0.2 milímetros, pero ya cuando hablamos de impresión en SLA, en resina, podemos llegar a un fragmento de milímetro tan pequeño que comienza a medirse en micrones, que es una décima de milímetro, y estamos hablando de 50 micrones, 100 micrones, 200 micrones, si es que ya queremos hacer algo un poquito más rápido. Y cabe destacar que cada una de las tecnologías, además, se ve limitada por el material que estemos trabajando. Ese también es un factor sumamente relevante. Súper. Otra pregunta más que hace Julián es, ¿cuál es la diferencia en tiempos de impresión entre las impresiones FDM y SLA, considerando el mismo volumen de impresión y similar calidad, relleno, etcétera? Ya, también, de nuevo, nos enfrentamos a una pregunta que se vuelve muy abstracta, ya que vamos a estar hablando de materiales muy distintos y siempre va a depender de qué es lo que buscamos con esto. ¿Queremos hacer algo esquemático o algo funcional? Probablemente dentro del mundo del FDM hablemos de un cubo, de algo que no necesita función, pero acá lo relevante es que hablemos de algunos tiempos que en el FDM podrían ser 5 horas, el mismo cubo podría estar impreso en una SLA, en una impresión rápida, en 2 horas, 3 horas. Puede ser un poco más rápido. Pero siempre del abstracto, que depende mucho del material, de lo que queremos buscar, etc. Sí, completamente, y también depende obviamente del diseño, de cómo pongamos la pieza, cómo la posicionamos, los volúmenes y el relleno, todas estas otras cosas, es muy variable esos mismos porcentajes. Claro, de hecho, ahí para especificar ahí lo último y completar la respuesta, es que si ya nos ponemos bien quisquillosos con la respuesta, no podríamos llegar a hacer la comparación del mismo porcentaje de relleno y las mismas capas, ya que probablemente un material impreso en
en resina tenga propiedades distintas, por lo tanto voy a tener que vaciarlo, voy a tener que hacer una cáscara más delgada, versus que en el FDM, en un filamento, como tiene una resistencia estructural un poquito menor, voy a tener que aumentar las capas, voy a tener que disminuir la velocidad. Entonces, incluso, pese a que estemos hablando de impresión 3D, podríamos hablar de que estamos hablando un poquito de peras y manzanas, ¿no? Sí, completamente. Otra pregunta va para el laboratorio. Dice, son dos preguntas, que es de Gabriel, que dice, ¿el centro de prototipado está abierto a todas las unidades académicas de la universidad? Efectivamente es así. Nosotros estamos abiertos a toda la comunidad universitaria y también a la comunidad de otras universidades. Así que les reitero, prototipado@usach.cl. Nos pueden comentar su duda, consulta, que necesitan, y ahí nosotros les vamos a estar comentando y contactando directamente. Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de impresiones ofrece la mejor resolución al menor costo? Nosotros, como le comentaba José, en el caso del LICTEC, tuvimos que imprimir esta cabeza, la cual se hizo con una Prusa, que es una de las impresoras como más básicas en cuanto a la impresión 3D, ya que solo funciona con PLA, y aún así fue alrededor de 0,1 milímetros de alto por cada capa. Entonces funciona bastante bien, y aún así uno puede después masillar todo este mismo como impresión 3D, aplicarle una laca y hacer todo este post-tratamiento para reforzar aún más las paredes que uno imprime. Ahí, Felipe, no sé si tienes algo más que comentar con esa pregunta. Creo que ya está bien completa la respuesta. Otra pregunta es, ¿el escáner 3D puede ser utilizado por estudiantes? Efectivamente, así es. Solo tienes que ir al laboratorio. En este caso es un poco complicado por el COVID, pero cuando estamos funcionando normalmente no hay problema. Tú vas, nosotros te prestamos el escáner y puedes escanear en el mismo laboratorio el objeto que desees hacer. Eso por parte de esa pregunta. Lipos pregunta, ¿qué condiciones debe presentar el metal para ser utilizado en la impresora 3D? Esta es más específica. Ya, para imprimir en metales existen hoy por hoy dos grandes tecnologías. Una es por el sinterizado láser, y por lo tanto el material tiene que estar en un formato de polvillo, muy, muy delgado. Y el otro, que es aún más interesante y aún más relevante y sumamente innovador hoy por hoy, es un formato de filamento. Este formato de filamento, al igual que el FDM, permite reducir los costos y tener una máquina más compleja, más interesante, que nos permite más propiedades mecánicas, que imagínense de qué marca es SmartForge, y la pueden buscar, se llama Metal X, un sistema sumamente innovativo de estos últimos 2 años en lo que respecta a la impresión 3D en metales. Así que te recomiendo, si es que lo puedes buscar por tu cuenta, Metal X de SmartForge, sumamente interesante lo que están haciendo desde la marca. Muchas gracias. Otra pregunta de Javier Solís es, ¿cuál es la viabilidad de utilizar materiales recuperados, revalorizados, como PET o LDPE? En el chat, sí. Hoy, disculpa Felipe, pero en el chat respondimos que hay un emprendimiento llamado Cactus, el cual nosotros estamos asociados con ellos, y todo el PLA, que alguna pieza que salió mal impresa, o el ABS también que salió mal impreso, tenemos nuestros contenedores, y ellos después reciclan todo este PLA y ABS y nos generan nuevos rollos de PLA y ABS para ser utilizados en nuestras impresoras 3D. Sí. Eso mismo iba a decir. Cactus, referente en Chile del reciclado de materiales. Chicos sumamente motivados, sumamente interesantes lo que están haciendo hoy por hoy en el mundo de la manufactura aditiva en Chile. Fabricio pregunta, ¿para las estructuras de soporte trabajan con algún software en específico? Por nuestro caso, en laboratorio usamos Matchmiser, que es de Autodesk. Con uno genera árboles de soporte, son bastante buenos. No sé, en tu caso, Felipe, ¿cuál usas o cuál podrías recomendar? Bueno, nosotros como 3DP somos representantes oficiales de una marca que se llama Flashform. Por lo tanto, esta marca es una marca cerrada que ocupa su propio software,
que se llama FlashPrint. Para nosotros cumple completamente. Pero si es que tú buscas otro software con otras máquinas, puede haber cualquier otro. O sea, hay una infinidad tremenda, como hay de marcas, hay de software para manipular estas mismas máquinas. Pero respondiendo a la pregunta, en nuestro caso es FlashPrint, que es un software totalmente unificado junto con las máquinas que nos permite generar estructuras de soporte. Sí, también los mismos programas de las máquinas a veces generan estos soportes, pero en mi caso como que uso MeshMice, eso. Otra pregunta de Renzo Roagna pregunta si saben si es posible mezclar TPU más PLA más en una misma impresión. De poder, efectivamente se puede. Existen sistemas de extrusión multimateriales. Estamos refiriéndonos a estos materiales, damos por entendido que estamos hablando de la tecnología FDM. Existen sistemas multimateriales, por ejemplo, lo que es Prusa tiene un sistema que se le puede adosar, que logra imprimir hasta 4 materiales, complementando al mismo tiempo, y lo que respecta a nosotros, por lo menos lo que es la marca Flashboard, tiene una impresora que se llama Creator 3, la cual cuenta con 2 extrusores, la cual es sumamente interesante para poder ir generando esta estructura donde uno puede combinar en ciertos lugares material flexible, donde necesito que mi pieza sea flexible, o material sólido, rígido, donde necesito que sea sólido. Como también está el caso de materiales solubles en agua, o solubles en jugo de naranja, por decirlo de alguna forma, el limoneno, que permite generar un soporte que no deje marcas o no deje costras en nuestras impresiones. Sí, vamos a ir con las últimas 4 preguntas que quedan, que es de Sheila Lascano, que pregunta, ¿no se podría decir que en general SLA y FDM no tienen mucha diferencia de tiempo? Lo que sí cambia es el acabado superficial, que es mejor en SLA. Y además el hecho de que en FDM tenemos asintropía. Eso pregunta. Efectivamente, si hablamos de tiempo, cuando hablamos de estructuras mucho más grandes, probablemente el SLA se va a llevar la carrera pensando en estructuras de tamaños grandes, ya que la velocidad del láser va a ser mucho más rápida o va a ser superior a la velocidad del cabezal de extrusión mecánico, por así decirlo. Y efectivamente, al ser un sinterizado, cuando hablamos de resinas SLA o un sistema SLA, perdón, hablamos de que es una resina que se va fotocurando partícula a partícula sobre otra, versus cuando hablamos de impresión 3D FDM, hablamos de una capa sobre capa, la cual uno la puede ver, la puede tocar, y si incluso yo trato de romper la pieza va a tener una veta, al igual que la madera, versus una resina SLA, o sea, una impresión SLA va a poder distribuir la fuerza al interior de su estructura de una manera mucho más pareja. Sí, por último, penúltimo, preguntan de que cuándo se va a recibir esta impresora de metales en el laboratorio. Esta se va a recibir, ya va a estar operativa en realidad para el 2021, funcionando al 100%, así que Alberto Monsalve, que preguntó, está el contacto de Prototipado Rosat para que nos estés contactando y nosotros también te vamos a estar dando noticias cuando esté funcionando y esté lista. Y también información más técnica que pregunta acá por los materiales y todo lo que sigue. Por último, Josera Rojas, que pregunta, dentro de los distintos tipos de impresoras 3D, ¿se puede manejar la forma en la que se imprime? Es decir, las veces que he impreso cosas a veces, parte de un extremo, luego va al otro y vuelve al inicio. Técnicamente sí se puede, ya que la manera de controlar una impresora 3D, que esto nos ayuda a recapitular un poco desde el comienzo. Hablamos de que las máquinas CNC, control numérico computarizada, son aquellas que nos permiten fabricar digitalmente. Una impresora 3D es, por consecuencia, una máquina CNC. Y toda máquina CNC debe ser manipulada por medio de un código de números, código numérico. Este código numérico se le denomina o se llama código G. Independiente sea el movimiento que tenga que hacer, todas tienen la misma estructura de un código G, que son instrucciones que uno le entrega a la máquina respecto a moverse de un punto A a un punto B
en determinado perfil o en determinada velocidad. Efectivamente, yo podría manipular el código G o desde un software mucho más complejo, podría generar rutas en la cual vaya, imprima desde cierto segmento hasta otro segmento, por ejemplo, imprimiendo, no sé, si es que hablásemos de un perro, imprimir la cabeza y luego imprimir la cola. De poder, se puede, pero cada uno de los software logra una automatización y una optimización de rutas tal que a medida que uno busca, si es que uno busca experimentar, se puede hacer, pero los software hoy por hoy son tan completos y tan fiables que yo en lo personal prefiero no meter mano ahí dentro de cada uno de los códigos G. Súper, muchas gracias. Estamos terminando con la mayoría de las preguntas que estaban y también debido al tiempo. Si quedaron dudas que no alcanzamos a responder o que no respondimos como ustedes deseaban, contáctenos a Prototipado Reusach y ahí podemos darles como más detalle y más tips en cuanto a esto de la impresión 3D. Por último, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Fue una charla bastante larga y también espero que hayan disfrutado mucho de esta primera charla. Agradecer la participación de todas y todos. También los invito también a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, que es en Facebook, Twitter e Instagram como Centro USACH. Y recordarles que la próxima jornada, que es el próximo miércoles en el mismo horario, es de materiales compuestos y sus aplicaciones en la impresión 3D. ¿Esto qué quiere decir? Que es estos materiales que les comentaba que es un material A, más una fibra de carbono, fibra de vidrio, y que uno va generando estas morfologías que se genera y se va como reforzando. Así que muchísimas gracias a todos. Les insisto en que puedan enviarnos prototipado@usach.cl si es que no alcanzamos a responder sus mensajes y sus dudas, o si nacen nuevas dudas o consultas, y ahí vamos a estar respondiéndole y estamos en contacto con todos. Así que gracias a todos, Felipe, José y todos los participantes que estuvieron en esta sesión. Así que adiós, adiós. Chao a todos, muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en una próxima oportunidad.